Se vinieron bien mexicanos, bien guapos todos. Gracias a Dios que nos permite estar en un país libre. Amén. Es un país donde tenemos libertad de congregarnos y de adorar a nuestro Dios. Hay países que no lo tienen. Y bueno, vamos al término a tener una bonita convivencia, esperando en el Señor tenga un tiempo, un espacio para convivir como iglesia. Vamos a analizar la enseñanza, vamos a compartir la enseñanza en esta tarde, no sin antes pedir la dirección del Señor. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, te agradecemos la bendición de la vida, Señor. Gracias, Señor, por lo que sin pedirte nos has dado, Señor. Gracias por bendecirnos, por guardarnos, por cuidarnos. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias también por lo que se celebra, Señor, porque, Padre, sabemos que en todo, Señor, siempre es usted quien se manifiesta, es usted quien obra. Y, Señor, en esta tarde, Padre, quiero compartir esta enseñanza con el propósito, Señor, de reflexionar sobre ser un mexicano realmente libre, un mexicano que brille, un mexicano que pues dé testimonio realmente de lo que es, Señor, sobre todo, Señor, los que conocemos ya de tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, ayúdame, guíame. También te pedimos que nos perdones de nuestras faltas, que nos limpies de nuestros pecados y que en esa postura, Señor, en esa condición, usted, Padre, sea propicio con nosotros, derramando bendición espiritual. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bueno, el 15 de septiembre, el grito de la independencia, es un evento histórico que marcó el inicio de la lucha por la independencia de nuestro bello país. Es uno de los eventos más importantes, pues ha marcado el inicio de la lucha de la independencia. Y analizando sobre este evento, bueno, es importante tomar en cuenta como mexicanos qué tan buen mexicanos somos. Porque gritones, creo que los mexicanos todos somos gritones. Espérame tantito, ya voy. Hay muchas cosas bonitas que caracterizan al mexicano y sobre todo, por ejemplo, en esta fecha, bueno, mucha gente que convive de muchas formas, más sin embargo, el enfoque que tiene este evento, pues es que estamos hoy en día gracias a personajes que en su momento dieron una lucha con devoción, una lucha entregada para ser libres realmente. Y bueno, se le hace honor a Hidalgo, a Morelos, a Josefa Ortiz de Domínguez, a Aldama, a Allende, y bueno, hay otros personajes. Pero realmente, ¿qué es un mexicano brillante? ¿Qué tan buen mexicano somos? Porque, bueno, a veces nos catalogan con lo negativo, pero también hay cosas bonitas, cosas positivas, cosas buenas en nuestro bello México. No todo es maldad, hay deporte, hay culturas, hay un buen ambiente, gente muy aficionada, trabajadora, entregada. Y bueno, es importante analizar qué tan buen mexicano somos. Y eso lo vamos a analizar en base a la vida de un personaje en la Biblia. En base a la vida de José, veamos qué es lo que hace una persona realmente libre en Cristo. Ya como cristianos, ¿qué es lo que hace una persona libre en Cristo? Por favor, para que haya un buen mexicano, para que surja un buen mexicano, para que surjan y se creen buenos mexicanos, primero que nada, analizando la palabra Proverbios, por favor.
Proverbios 22. Dice la palabra en el versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Para que haya buenos mexicanos, tiene que haber primero padres dedicados a la instrucción de los hijos en el camino del Señor. Instruidos en la palabra del Señor, enseñados en la palabra del Señor. Desde ahí se analiza a ver qué tan buen mexicano va a ser este que está siendo instruido, que está siendo enseñado desde muy pequeño. Si desde pequeño no es instruido, no son instruidos los niños, no son enseñados en la palabra, no son corregidos con la palabra, no son disciplinados conforme a la palabra, pues desde ahí se empieza a encaminar a una buena persona, una persona con principios bíblicos. Y en el caso de la vida de José, este jovencito brilló, este joven pues resaltó entre los hermanos, los cuales eran varios por varias razones. Porque fue instruido en la palabra, fue instruido en relación a principios que tienen que ver con Dios. No puede haber un buen mexicano o no conforme a la palabra si no es instruido en la palabra. Tienes a tu cargo, tienes ahí familia, tienes nietos, niños. Es importante que los instruyas, es importante que los enseñes. Y veamos un ejemplo en 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un pequeño que es instruido en la palabra, que es enseñado en la palabra. Desde luego que se va a hacer sabio, se va a hacer inteligente, se va a hacer capaz, se va a hacer habilidoso. Y qué importante es que nuestro bello México tenga a los niños siendo instruidos en la palabra del Señor, para que sean niños pequeños que desde pequeñitos conozcan las Escrituras, conozcan de su Dios y a su tiempo tengan una convicción de creer en Cristo como su Salvador personal. Es importante. Necesita gente sabia en nuestro país. Y parte de ser sabio implica que un padre y una madre le estén dedicando tiempo a los hijos, a que escuchen la palabra del Señor. Desde ahí se ve un panorama. Oye, ¿va a la iglesia? No. ¿Qué edad tiene? 8 años. ¿Qué edad tiene? 12 años. ¿Va? ¿Lo llevas a la iglesia? No. Los buenos hábitos y los malos hábitos empiezan desde pequeños. Porque es importante considerar la palabra, porque aunque estemos en un país libre, un pequeño que no sea enseñado en la palabra puede ser esclavo del pecado, y eso ya no hace un disfrutar de la vida. ¿De qué serviría estar en un país libre y al mismo tiempo condenado en la maldad, en el pecado, en lo que ofrece el mundo, esclavizado? ¿De qué serviría?
Por eso es importante que desde pequeños los instruyan. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque este texto no es algo que absoluto en cuanto a que así vaya a suceder, bueno, la labor es esa, instrúyelo. Realmente vemos en la Biblia, por ejemplo, a un Samuel que fue un profeta temeroso de Dios, el primer personaje conforme al corazón de Dios, con unos hijos malvados, debió haberlos instruido. Aunque no es garantía de que realmente va a ser así, que van a buscar a Dios, a lo menos instrúyelos. Y por otro lado vemos otro ejemplo, a un rey acá siendo malo, malvado, y a un joven temeroso de Dios, lo contrario. Al rey Ezequías, no perfecto, pero sí un hombre que buscó a Dios en su vida, en su reinado. Esa es la labor. Qué importante es que lo instruya, no solo en la palabra del Señor, iglesia, familia, en la fe. Enséñale valores. Oye, hay jóvenes que pasan, ni saludan, y no sé si eso lo aprenden de los padres. Enséñales a saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a pedir por favor, a dar gracias. Enséñale buenos modales. Y dentro de los valores, el respeto, a actuar y dejar actuar a los demás sin perjudicarlos. Enséñales, no solo la palabra, mira, te voy a enseñar este valor, el respeto. ¿Qué es el respeto? La responsabilidad, asumir las consecuencias de los actos intencionados, a dar la cara cuando se equivocan, a reconocer cuando se equivocan, enséñalos. La honestidad, empezar a hablar con la verdad, habla con la verdad, no importa, mira, tienes que ser consecuente con las cosas que pasan. La empatía, tener sensibilidad ante los demás. ¿Por qué hay tantas burlas? ¿Por qué el problema del bullying en las escuelas? Porque no hay empatía. Desde pequeñitos empiezan a estarse burlando de los demás, faltándoles el respeto. Enséñales valores. ¿Quieres ver un mexicano realmente libre? Un buen mexicano, enséñale principios bíblicos y valores. A ser agradecido, a ser humilde, a ser tolerante. El compromiso, la confianza, la equidad y dentro de la empatía. Enséñale estos valores con el ejemplo. ¿Qué tan buen mexicano eres? Cuando pasas por ahí y observas a una persona batallando, ponchado, ¿qué tan buen mexicano eres? ¿Eres empático con la gente que está afectada? ¿Qué tan buen mexicano somos? ¿Eres desprendido con aquel que necesita? ¿Eres solidario? ¿Eres amoroso? ¿Tratas de ser justo? La amistad, bondad, paz, sinceridad, compasión. ¿Eres compasivo? Que se me hace que todos somos mexicanos a nuestro estilo. Hay diferencia, hermanos, entre un mexicano que no conoce a Cristo y uno que lo conoce. ¿Mostramos realmente libertad en Cristo? Enséñales valores a tus hijos. Enséñale, por favor, te lo pido, enséñale valores.
No es posible que entre desde ya jóvenes ni se saludan, ni por favor, ni gracias, ni con permiso, ni buenos días. Oye, y enséñaselos que tengan una actitud alegre. ¿Por qué es importante? Porque ese niño va a crecer y un día será un joven. Un joven, y va a empezar a brillar ese joven por lo que le hayas instruido, por lo que le hayas enseñado. Vamos a Proverbios 1:8, por favor. ¿En qué etapa la llevas, hermano? ¿Que tienes hijos? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, enséñalos desde pequeños a oír, a escuchar, a prestar atención. Oye, hijo, desde pequeño quieres que te vaya bien, tienes que empezar a escuchar, a prestar atención. Donde quiera que estés, oye la instrucción de tu padre. Estás en la escuela, oye con atención, escucha, presta atención. ¿Quieres que te vaya bien en la vida, joven? En tus estudios, en tu carrera, en lo que emprendes, en tus materias, en tus exámenes. Tienes que empezar a escuchar la instrucción de tu padre y no despreciar la dirección de tu madre. No minimizar la instrucción de tu madre, no subestimes, no desatiendas, joven. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres brillar como mexicano, como hijo de Dios? Empieza por tomar en cuenta la instrucción de tus padres, para que brilles en algún momento de adulto. Tienes que empezar a tomar en cuenta la palabra, en honrar a tu padre y a tu madre. ¿De qué forma? Escuchándoles, prestándoles atención. Si de joven no le presta atención a sus padres, ¿le va a prestar atención a la gente de allá afuera? Cuando le hablen, cuando le den una encomienda. Si no aprende a escuchar de joven, si no aprendes a escuchar de joven, lo dudo que aprendas ya cuando salgas de casa. Préstale atención a tu papá. ¿Quieres que te vaya bien? Préstales atención. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Desde ahí se ve, va a ver qué tan buen mexicano va a ser, qué tan buen hijo, qué tan buen ciudadano. Pregúntenle cómo obedece a sus papás. No les hace caso cuando quiere, les rezonga, les grita y ya quiere empezarle a levantar la mano. No, ya, en vez de ir para arriba, en vez de ir avanzando, va a declive. Desde ahí ve analizando, a ver, hijo, a ver, tienes que prestar atención. Toma en cuenta el consejo que te doy, valóralo, no lo desprecies, no lo minimices, considéralo, guárdalo, aplícalo, llévalo a cabo, acuérdate del consejo. ¿Quieres brillar? Miren qué dice la palabra en el 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Adorno. Un adorno. Mira, vas a brillar. Si tú desde joven empiezas a ser obediente, desde joven vas a empezar a brillar como un adorno de gracia de parte de Dios en tu cabeza y a tu collar un cuello, collares a tu cuello, desde joven.
Vamos a ver, por favor, en Génesis 37, versículo 13. Este joven estaba haciendo algo interesante, miren. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas. A ver, versículo, ¿sí? Apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. ¿Y cómo respondió José? Heme aquí. La palabra heme aquí quiere decir estoy listo para. Observa a un joven obediente, con un adorno sobre su cabeza, con un collar sobre su cuello. Cualquiera que lo escuchaba, cualquiera que lo veía, cualquiera que veía su responder ante su padre, cualquiera se admiraba: oye, qué buen hijo, heme aquí, estoy listo para ir. ¿Qué hay que hacer? Con buena actitud. Ahorita voy. Ya manda mi hermano. Nada más deja terminar este partido que ya no les pasa, hermana. ¿Eso qué es honrar? Eso es querer hacer las cosas a tu tiempo, a tu forma y a tu manera, y eso no es honrar. A lo menos José dice la palabra: heme aquí. Heme aquí, un joven obediente a su padre. José honraba a su padre, escuchaba a su padre, obedecía a su padre. Obediente. ¿Quieres que te vaya bien en la universidad? ¿Quieres que te vaya bien cuando seas adulto? Y desde ahorita, de joven, ve tomando en cuenta tu relación con tus padres. Si tratas mal a tus padres, si tratas mal a tu mamá, a tu papá, ¿qué te hace pensar que vas a tener un buen matrimonio? ¿Qué te hace pensar que vas a tener un buen trabajo? ¿Qué te hace pensar que vas a tener buena salud? No es el mensaje, la palabra en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tengas muy buenos días, días buenos. ¿No te has preguntado por qué me irá tan mal? ¿Cómo traté a mis papás? ¿Cómo traté a mi mamá? ¿Cómo los estoy tratando? Heme aquí, papá. Obediencia, disposición a escuchar y actuar en consecuencia, alineando la voluntad propia con la instrucción recibida. José sabía escuchar, José estaba dispuesto a obedecer con buena actitud y se sujetaba a su padre, quien era su autoridad. Podemos hablar y podemos predicar de qué también le fue a José, pero es importante tomar en cuenta quién era José de joven, qué es lo que hacía. Así que, hermanos, enséñale a tus hijos, a tus jóvenes. ¿Quieres que sea un buen mexicano, que brille, que le vaya bien? Enséñale los principios bíblicos, enséñale valores, la empatía, el respeto, lo que ya mencionaba, enséñaselos. Así que, hermanos, el que no obedece desde joven, muy difícil, va a obedecer a su autoridad fuera de casa. Le van a hablar
la autoridad allá afuera y no, se va a rebelar. Y calentamiento de cabeza, dolor de cabeza, tristeza te va a traer un hijo que no sea instruido en la palabra, y más allá de ser un buen mexicano, lo vas a estar viendo metido con gente que no, robando, hurtando, cometiendo cosas indebidas, afectando a la sociedad, afectando a la familia. Y peor aún, quizá en una prisión o lo tengas que buscar y encontrar, no sé, en un lugar sin vida, todo por no haberle dedicado el tiempo, no haberle dedicado tiempo a instruirlo en la palabra, a darle buenos valores. La juventud hoy en día, estamos en nuestro bello país, desde muy jóvenes, desviados y errados en sus vidas. Vamos por favor a Génesis 37:2. Se dice que antes la disciplina era más dura, pero pues aquí estamos. Era un poquito más dura. Pero no pasaba nada, no pasaba de que te quedaban los moretones ahí 2, 3 días. No, ahorita ahora son a los papás que salen corriendo porque ya no pueden. No valoran, no respetan a veces ni a sus propios padres. Algo que vemos también en este personaje, José, es que obedece a Dios. Él estaba en contra de la maldad de sus hermanos, pues manifestaba a su padre lo que hacían, su mala fama. Dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob, siendo José siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Hay una versión que dice así, que les contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. No estaba de acuerdo en lo que hacían sus hermanos. Alguien lo enseñó desde pequeño a discernir entre lo bueno y lo malo, y de joven lo sabía identificar muy bien. De tal manera que anunciaba a su padre lo que sus hermanos hacían. Y aquí vemos a un joven temeroso de Dios. Probablemente su padre le dedicó más tiempo, ya que lo tuvo en su vejez, pero con todo eso, José era una persona, era un jovencito de 17 años que tenía temor de Dios. Debió haber tenido una bonita relación con Dios, José. Dios no se puede manifestar en una persona para bendecirlo si no tiene la persona un buen deseo de agradarlo. Vamos a Génesis 39:3. Y vio su amo. ¿Quién era su amo? Potifar. Aquí está hablando ya de una persona de arriba de ya 20 años. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Este joven de 17 años creció y empezó a brillar. ¿Por qué Jehová estaba con él? ¿No creen que parte era porque obedecía a su padre? ¿Honraba a su padre?
Y ahora vemos aquí a un hombre incrédulo siendo prosperado, y observe lo que dice la palabra: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Valió la pena la buena instrucción, hermanos? La obediencia en la juventud, el temor de Dios. Claro que valió la pena. Alguien veía su brillo. Alguien veía que había algo especial en él. Oye, no es como los demás. Hay algo en él. El que le pertenece a Dios. Hay algo. Y vio su amo que Jehová, como el amo, se dio cuenta, un incrédulo, un pagano que tenía muchas deidades, se dio cuenta que algo estaba pasando con José, pues todo lo que hacía lo prosperaba. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El ganado, las siembras, las cosechas, la mayordomía dentro de la casa, de su casa, todo prosperaba. Empezó a brillar. Aquí viene ya la cosecha. Aquí viene ya el resultado de alguien que obedece a Dios desde su juventud. Aquí viene ya el resultado de una persona ya que está laborando. Versículo, por favor, 4. Y aconteció, dice: hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, entregó en su poder todo lo que tenía. Dele conmigo lectura lo que viene. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de un pagano. ¿A causa de quién? A causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José era el administrador de lo que tenía Potifar, y la bendición de Dios estaba sobre José, y empezó a bendecir al egipcio. Cuando ves que está bendiciendo tu trabajo, cuando ves que se está produciendo, cuando ves que está dando resultados, en el caso de José, es porque Dios estaba con él. Es un resultado de la obediencia, en el temor del Señor. La bendición venía sobre Potifar por medio de estar Dios con José. ¿Quién es bendecido? Ahí en tu trabajo, ¿quién es bendecido por ti? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Hay alguien bendecido? ¿Hay alguien que identifica que hay algo en ti? ¿Que hay un Dios que te respalda? ¿Que hay un Dios que te sostiene? ¿Que hay un Dios que te está ayudando, cuidando, protegiendo y prosperando en lo que haces? La palabra bendición viene de una palabra hebrea, beraká, que quiere decir prosperidad.
don, estanque, generoso y presente. El Señor empezó a prosperar los campos, las siembras, las cosechas, el ganado, los negocios de Potifar. Un personaje brillante. Pero fue instruido en la palabra, fue una persona temerosa de Dios, tenía una bonita relación con Dios. Y ahí viene, queremos las bendiciones, queremos que Dios nos guarde, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios nos bendiga. Y Dios lo puede hacer, Dios te puede bendecir, Dios te puede prosperar. Si está en su buena voluntad hacerlo, Él lo puede hacer. Pero ¿qué hay del carácter, qué hay de la actitud en relación a tener una relación con Dios? ¿Quién ve la producción? Un personaje que nos enseña aquí, José. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía él, ¿qué te está entregando el Señor? ¿O qué te ha dado el Señor? ¿Ves tú el respaldo de Dios en lo que estás haciendo? La bendición, o al menos alguien lo está observando. Puede ser un buen mexicano. Aquí vemos a un José que está siendo prosperado. Porque tenía una bonita relación con Dios. Vamos a Génesis 39, 22. Miren a José, y el jefe de la cárcel le entregó en mano, lo metieron a la cárcel. Bueno, algunos ya se saben la historia. La mujer de Potifar lo acechaba, quería estar con José y en el temor José huyó, pero le quitaron la ropa y eso hizo a que Potifar lo metiera a la cárcel, pero aún en la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La palabra prosperar aquí significa empujar hacia adelante. Era Dios quien lo ayudaba, era Dios quien lo bendecía. También significa bueno, éxito, lograr, pasar, servir, ser bueno en lo que haces. Dios lo ayudaba, Dios lo impulsaba. Así que, hermanos, el buen mexicano es el que es temeroso del Señor, hermano. El que tiene cuidado de las cosas del Señor. Jehová lo prosperaba. 3 cosas importantes. ¿Por qué es bueno tomar en cuenta esto? Si tú como mexicano, tú como cristiano, eres una persona instruida en la palabra del Señor, eres temeroso del Señor, vas a ser de bendición por lo menos en 3 áreas importantes. En el caso de José, el buen mexicano aporta algo bueno siempre a su casa, a su familia. José lo hizo con su padre. José aportaba algo bueno a la casa de Potifar.
José aportó algo bueno en la prisión donde estuvo por algún tiempo. ¿Qué aportas tú donde vives? José no era el tipo de hombre que, era un preso común, era un esclavo común, no era un hijo común como los demás hijos de Jacob, ni como los demás esclavos de Potifar, ni como los demás prisioneros. Había algo especial, y es que José muestra que era esforzado en lo que hacía. Debemos de ser esforzados. Este bello país necesita de gente esforzada, dedicada, entregada, que haga algo. ¿Cómo queremos un país diferente, unas calles diferentes, una ciudad diferente, un estado diferente, con gente que es pesada para hacer las cosas, que no aporta ni en su casa algo? ¿Qué aportas en tu casa, buen mexicano? ¿En qué ayudas? ¿En qué contribuyes? ¿En qué te integras? ¿En qué te incorporas en tu casa? José no estaba sentado. El Señor no va a bendecir a alguien perezoso que está sentado esperando a que le den, esperando a que le digan qué hacer. ¿Cómo creen que era José? Dios lo iba a bendecir estando ahí nada más haciendo lo que tiene que hacer. Había algo diferente en José. A ver, aquí qué hace falta en mi casa. Los hijos, hermanos, ponlos por lo menos que te ayuden a barrer, a trapear, a sacar la basura, por lo menos las cosas esenciales. Madres acaloradas, bien sudadas, y los niños acá, mira. ¿Cómo vas, mamá? Ya tengo hambre. Oye, chamacos de 12, 15 años. Intégralos. ¿Qué va a suceder cuando esté este joven grande en la oficina? Va a estar esperando a que, no viene el jefe. No van a producir. Van a hacer nada más lo que les corresponde y no van a hacer más allá. ¿Cómo van a brillar, hermanos? Están esperando nada más que llegue la hora para allá salir. ¿Qué aporta? ¿Qué aportamos en casa? ¿En qué ayudamos en casa? ¿En qué contribuimos? Hay una serie de cosas. Oye, qué bueno los que tienen posibilidad, pero hay quienes desde los 5 o 6 años ya no, vamos. Valoras más las cosas. Enséñales. Intégralos. A ver, papá, y sé empática con tu mamá, está cansada, ayúdale. Eso es en relación. Si una persona es temerosa del Señor, ha sido instruida en la palabra, va a aportar algo siempre donde quiera que se encuentre, en casa o fuera de casa, allá con Potifar o allá en la cárcel. Ahí va a prosperar porque sabe qué hacer y lo hace de forma esforzada. Número 2, José fue una persona que aportó algo en la sociedad. Dejemos de ser tan conformistas y seamos personas esforzadas. Mira que te mando que te esfuerces. Luchemos no solo por la familia, sino por contribuir algo a la sociedad. Cuando se trate de contribuir ahí en tu colonia, en tu calle, donde
Dios te ha puesto, donde estás viviendo. Trata de integrarte, no seas de aquellos que anuncian para hacer una labor social y eres el que nunca da una faena, siempre cortándole vuelta. Contribuye a la sociedad. Ojalá y no seas esos que le bajan la ventanilla y tiran la basura. O que los que se llevan las bolsas de basura en el coche para arrojarlas en los montes. Eso no es contribuir. Cuida tu país, cuida tu zona, tu colonia y contribuye con algo. Hay gente que es muy morosa, demasiado, que es muy difícil dar. No seas de esos tipos de mexicanos. Oye, la calle no requiere mucho, nada más poquito, pero eres de los que no da. Ahora que se vino el huracán, no sé si eras de los que nada más limpiaban su parte. No, éntrale, ayuda, contribuye. O cuando, por ejemplo, hay otro tipo de necesidades, algún vecino que está pasándola muy mal, difícil, contribuye como buen mexicano. Aquí va, vecino, mire. Ah, qué bonito gesto. No, pues en el caso de José estuvo en la cárcel y aún en la cárcel él contribuyó. Con Potifar contribuyó. Ahora, Potifar era una persona que estaba al mando del ejército de Faraón. José no solamente se metió en asuntos que tengan que ver con los bienes, se debió haber metido con la parte administrativa en el caso de Potifar para organizarse. Y en algo debió haber influido también en lo que hacía Potifar. Así que, hermano, ¿qué le quieres contribuir a tu país? Cuídalo, guárdate de no afectarlo más. De por sí ya hay mucha contaminación. Cuida los animalitos y cuidemos nuestro bello y bonito país. Vamos por favor al capítulo 41. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón. ¿Y qué hizo? Y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuándo se iba a imaginar José que llegaría a ser el segundo en Egipto? Un personaje brillante. Empieza desde pequeño tomando en cuenta la palabra, primero a sus papás, enseguida al consejo, al Señor, siendo temeroso, y lo que hace Dios lo prospera, Dios lo respalda, Dios lo guarda. A la edad de 30 años salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. 48, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. 49, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no
poderse contar porque no tenía número. José contribuyendo, no estaba pensando en él. Ahora soy ya gobernador, voy a pensar en mí. No estaba pensando en él. Estaba a lo que debía de estar, enfocado. Como gobernador ahora estaba ya con una gran responsabilidad. Y número 3, cuando una persona ha sido instruida en la palabra, cuando es temerosa del Señor desde joven, ya de adulto, no solo va a contribuir en su casa, no solo va a contribuir a la sociedad, va a contribuir a su iglesia con el pueblo de Dios. Génesis 45, 7. ¿45:7? ¿Sí lo tienen? Bien, dice, y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle todos, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Una persona que contribuye con su pueblo. ¿Con quién contribuye? Vengan a mí. José fue un personaje que fue de bendición en la casa de su padre, en la casa de Potifar, en la cárcel de Egipto, en el país de Egipto y en la vida del pueblo del Señor. ¿Para quién eres de bendición tú? ¿Qué tan buen mexicano cristiano eres? ¿Contribuyes en algunas de estas áreas? Si contribuyes en los de tu casa, bueno, no haces de más, hacen lo mismo que todos. Si contribuyes con la sociedad cuando se trata de apoyar, bueno, vas avanzando. Si contribuyes con el pueblo del Señor, bueno, has entendido el principio en el temor del Señor, ayudar al necesitado. Bueno, aquí vemos 3 cosas. Espero en el Señor que como buen mexicano aportes en estas 3 áreas y realmente te sientas dichoso, contento de lo que haces para la gente, para la sociedad y sobre todo para tu casa. Amén. Espero en Dios que en algo la palabra sea de bendición. El ejemplo de José nos deja claro que debemos de ser personas esforzadas, como buenos mexicanos. Amén. Ya gente muy perezosa hay mucha, hay demasiada, pero que no sean los cristianos los perezosos. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te agradecemos, Señor, el tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque nos hace reflexionar, Señor, que pues a veces, Señor, nada más hacemos lo que nos corresponde, no vamos más allá, Señor. Y José fue una persona esforzada que lo que hizo no lo hizo pensando en lo que le daría, Señor. Se lo diste, Señor, en tu gracia, en tu amor y en tu bondad. Hiciste que brillara, Señor, pero lo vemos que desde muy joven, fue un joven dedicado a ti, Señor, instruido en ti, y eso dio resultado cuando fue adulto. Bendice, Padre, a tu iglesia, ayúdanos en nuestro diario vivir, Señor, y sobre todo, Padre, a que como buenos mexicanos reflejemos a un Cristo resucitado para dar testimonio, Señor, de ser buenos ciudadanos. Gracias, Dios, por el tiempo que nos has brindado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.